noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Elogia Fidel la actuación del presidente venezolano en la ONU. Acometen rehabilitación del mayor oleoducto cubano. Reportan ahorro de combustible en transporte de carga en Camagüey. Confirman debates en Naciones Unidas y necesaria transformación del organismo internacional. La merecida felicitación a Maduro. El martes 23 de septiembre había escuchado la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Asamblea General de la ONU. Habló 12 minutos, era inobjetable. Al anochecer, la representación venezolana se trasladó al Bronx, donde una entusiasta población los esperaba. Allí había estado Hugo Chávez, quien dejó entre ellos imborrables recuerdos. A la altura del momento internacional que se está viviendo, numerosas personas expresaron ideas y pensamientos profundos. En ese histórico encuentro, podría afirmarse que, a través de las pantallas de televisión, participamos millones de personas. Decidí enviarle al día siguiente una felicitación al presidente venezolano, pero como ignoraba su itinerario, le solicité a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, que también está en Nueva York, le hiciera llegar el mensaje al presidente venezolano. Por mi parte, ni siquiera sospechaba que a la misma hora en que yo preguntaba a Bruno si le había hecho entrega de lo que habría escrito por la mañana, este me responde con la noticia de que Maduro comenzaba otro discurso ante la Asamblea General. Escúchalo, le dije. Sintonicé de inmediato a Telesur y allí comenzaba su segundo discurso a la Asamblea General y el tercero en Nueva York. Esta vez habló media hora y no quedó punto esencial sin abordar. Hugo se habría sentido orgulloso de ver a uno de sus hijos revolucionarios decir lo que dijo y cómo lo dijo. Por ello menciono en la carta solo 2 discursos y no 3. Añado únicamente que cuando Bruno entregó el texto de mi mensaje, él solo preguntó si yo tenía objeción en hacerlo público. Por supuesto que no. Es un honor. Fidel Castro Ruz, septiembre 25 de 2014, 11:15 AM. Precisamente tengo aquí la felicitación a la que hacía referencia el compañero Fidel y a la que doy lectura de inmediato. Al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Querido Nicolás, tuve el placer de escuchar tu discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue un pronunciamiento valiente y brillante, a la altura del heroico presidente Hugo Chávez, quien en ese mismo sitio fue capaz de descubrir la diabólica política del imperio que amenaza la vida de nuestra especie. Ese mismo día, finalizada la reunión en la ONU, tuve también el privilegio de ver el emocionante encuentro que tuviste en el Bronx con niños, jóvenes y adultos que, con enorme orgullo, expresaron los valores y sentimientos de esa área de la ciudad de Nueva York. Las imágenes de los que allí expresaban los sentimientos de un pueblo que desea y merece vivir son inolvidables y constituyen un mensaje de paz. El recuerdo de Hugo Chávez no dejó de estar presente un solo segundo. Todavía impresionado por tan inolvidables recuerdos, te envío un fuerte abrazo que ruego hagas extensible a tu delegación y a tu valiente pueblo. Fidel Castro Ruz, septiembre 24 de 2014, 9:32 AM. Bueno, y a propósito de esta carta, hace solo unos minutos el presidente de Venezuela agradeció al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, su reconocimiento. Maduro escribió en su cuenta de Twitter: gracias Fidel, seguimos el camino del gigante. Seguidamente damos lectura a esta nota oficial. Como se ha señalado públicamente, la implementación de los alineamientos de la política económica y social del partido y la revolución se adentra en las cuestiones más complejas y profundas. Para llevar adelante esta tarea, se considera necesario armonizar e integrar a un nivel superior el proceso de actualización del modelo económico y la planificación como principio de la conducción de la economía nacional.
Considerando este objetivo, el Consejo de Estado, a propuesta de su presidente, acordó liberar del cargo de ministro de Economía y Planificación al compañero Adel Izquierdo Rodríguez y en su lugar nombrar al compañero Marino Murillo Jorge, quien continuará desempeñando sus responsabilidades como vicepresidente del gobierno y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo. En interés de contribuir a este propósito, el compañero Adel Izquierdo Rodríguez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ha sido nombrado viceministro primero del Ministerio de Economía y Planificación, cargo que ocupaba con anterioridad a su designación como ministro del propio organismo. El presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, dijo este jueves en la Asamblea General de Naciones Unidas que los errores estratégicos de las potencias occidentales en el Medio Oriente, Asia Central y el Cáucaso convirtieron estas regiones en refugios de terroristas. El jefe de Estado persa consideró que la solución de la crisis en el Medio Oriente debe ser resuelta por los propios países de la región y sin intromisión foránea. Todos aquellos que han participado al dar financiación y apoyo a esos grupos terroristas deben reconocer sus errores que han dado lugar al extremismo. Tienen que disculparse, no solo con la generación anterior, sino también con la próxima generación. El mandatario iraní reiteró que la democracia es una concepción que nace de un desarrollo cultural y social y que no se puede importar de una región hacia otra. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó este jueves a todos los países a contener la expansión del ébola. Durante una reunión especial de alto nivel al margen de la 69ª Asamblea General, Ban Ki-moon señaló que ha llegado el momento de un esfuerzo poderoso y unificado para contener la epidemia. El secretario general destacó que numerosos países y organismos internacionales ya brindan ayuda a las naciones afectadas, pero puntualizó que la situación es tan grave que será necesario organizar la escala y modalidad de esa intervención. Varios dignatarios y jefes de delegaciones intervinieron en esta reunión especial, entre ellos el presidente de Sierra Leona, Estados Unidos, del Banco Mundial y el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Ahora daré la palabra al señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Exteriores de la República de Cuba, para que pronuncie su discurso. Excelencias, desearía ante todo felicitar al secretario general de las Naciones Unidas por la iniciativa de convocar esta reunión que se inscribe en los imprescindibles esfuerzos dirigidos a unar voluntades y a desarrollar acciones conjuntas de cooperación en la lucha para enfrentar la epidemia de ébola que azota a países de África Occidental e impedir su propagación. Cuba, que desde el inicio y respondiendo al llamado del secretario general y al de la doctora Margaret Chan, ha estado presente en esta batalla, considera que la coordinación por parte de las Naciones Unidas y el papel rector de la Organización Mundial de la Salud son esenciales para garantizar una actuación colectiva, coordinada y efectiva. En ese contexto, encomiamos el establecimiento de la misión de las Naciones Unidas para la respuesta de emergencia al ébola y el nombramiento de un coordinador superior del sistema de las Naciones Unidas para la enfermedad por el virus de ébola. La aprobación unánime por la Asamblea General de la resolución A/Res/69/1 el pasado 19 de septiembre es una demostración clara de que se está conformando una conciencia universal sobre la necesidad de brindar una respuesta inmediata a este flagelo con todos los recursos necesarios y evitar que se convierta en una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias para un continente históricamente preterido y en el que ya estaban presentes graves problemas sociales y de subdesarrollo que facilitaron el surgimiento y propagación de la enfermedad. Hacen falta recursos humanos
materiales y financieros para combatir al ébola, pero también se requieren recursos para el desarrollo de África. La actitud con que Cuba enfrenta esta nueva crisis forma parte de nuestro espíritu de solidaridad con África, que ha primado por más de 5 décadas. En los últimos 55 años, más de 76.000 colaboradores cubanos han trabajado en 39 países de dicho continente y en la actualidad más de 4.000 cooperantes de la salud prestan su servicio en 32 países africanos. Asimismo, Cuba ha formado gratuitamente 3.392 médicos provenientes de 45 países de África. Con ese mismo espíritu, como ya se ha anunciado, Cuba ha decidido el envío de brigadas integradas por personal de la salud especializado en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias a los países afectados e incrementar su colaboración con otros países de la región no afectados donde existan colaboradores cubanos de la salud con fines de prevención. Finalmente, reitero nuestra convicción de que con una respuesta colectiva, con la contribución de todos los países, muy particularmente aquellos que cuentan con recursos, seamos capaces de enfrentar con éxito este grave desafío. Muchas gracias. En otro orden de información, quiero decirles que la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, celebró hoy que haya caído el secretismo en torno a los acuerdos parciales de paz, luego de que se divulgaran ayer los textos auténticos redactados hasta el momento. A pesar de considerar formidables e importantes los avances, el grupo guerrillero señaló que son modestos. Según las FARC, la esencia de publicar los acuerdos es que la gente tenga acceso directo a los contenidos para luego ayudar a construir o corregir. Hemos dicho que hasta el momento tenemos acuerdos muy importantes, pero modestos, la mayoría de los cuales no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales. El grupo guerrillero dijo que se debe insistir en las salvedades. Cuando hablamos de salvedades en cualquiera de los puntos, no se trata de colocar sobre la mesa problemas imposibles de resolver. En tanto hay asuntos mínimos insalvables para alcanzar la democratización y modernización del país, dentro de parámetros que nadie podrá decir que son los del socialismo, sino sencillamente los de un moderno Estado social de derecho, de lo cual aún dista mucho Colombia. La insurgencia consideró que aún existe mucha deficiencia en la difusión de los alcances del proceso de paz, pero que es beneficioso darle transparencia. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, bienvenidos a los deportes en el Estelar. La Serie Nacional de Béisbol continuó hoy con un partido pendiente de ayer, al tiempo que el resto de los conjuntos se preparan para iniciar mañana las segundas subseries. Hoy en el Coloso del Cerro, Industriales completó la pollona ante Mayabeque al derrotarlos 4-2. Los Huracanes estuvieron delante hasta el séptimo, cuando los Azules igualaron y tomaron el mando para poner pizarra definitiva en el octavo. El éxito se lo llevó Jesús Balaguer y Michel Martínez se anotó punto por juego salvado. Raico Olivares bateó de 3-3 con un doble, una empujada y una anotada. Mañana Industriales y Santiago de Cuba deben protagonizar otra subserie atractiva en un programa que se completa con Pinar del Río de visita en la isla, Matanzas recibiendo a Mayabeque, Cienfuegos a Artemisa, Villa Clara a Granma, Holguín va hasta Ciego de Ávila, Guantánamo a Camagüey y el invicto Las Tunas espera por los espirituanos. Por otra parte, les comento que la selección femenina cubana de voleibol perdió hoy frente a su similar de Japón en sets corridos durante la tercera fecha del Campeonato Mundial Femenino de Voleibol que transcurre en varias ciudades de Italia. Nuestro equipo peleó frente a las subcampeonas del Grand Prix de este año, pero no pudo evitar caer en los 3 sets con tanteadores de 25-19, 26-24 y 25-23. Alena Rojas resultó esta vez la máxima anotadora del conjunto con 12 puntos, seguida por Melissa Vargas y Zulian Matienzo, ambas con 10. Las cubanas marchan últimas de la llave D con 3 derrotas y sin haber podido alcanzar ningún punto, por lo
lo que ya no tienen opciones de avanzar a la segunda etapa cuando les restan encuentros contra China y Azerbaiyán. Por su parte, el equipo masculino cubano de voleibol descendió 4 escalones en la actualización más reciente del ranking mundial de la Federación Internacional del Deporte de la Malla Alta. Ahora Cuba aparece en el lugar 11 de una clasificación que sigue siendo comandada por Brasil, seguido por Rusia y Polonia. Y todo está listo en Turquía para el inicio el próximo sábado del Campeonato Mundial de Baloncesto para Damas. Cuba regresa luego de no haber estado en la edición de 2010. Las nuestras debutarán ante Australia el sábado como parte de la llave C, donde Bielorrusia y Sudcorea completan el cuarteto. En el grupo A aparecen España, Brasil, República Checa y Japón, mientras en el B competirán las anfitrionas turcas Francia, Canadá y Mozambique. Por último, les informo que desde mañana un grupo de nadadores cubanos continuará la participación antillana en el Festival Deportivo Panamericano que se ha disputado en varias etapas de México. Entre nuestros representantes destaca la librista Elizabeth Gámez, con excelente actuación en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud. Así termino. Buenas noches y continúen con el Estelar. Gracias, Ángel Luis, por tus informaciones. Nosotros continuamos con otras noticias del ámbito nacional. El día 25 de cada mes en el mundo se coordinan acciones a favor de una mayor cultura de género. En la sede de la Editorial de la Mujer en La Habana, artistas cubanos, miembros de la red Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, realizaron un taller organizado por la FMC y el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba. En el taller, artistas y creadores compartieron experiencias de su trabajo en la red Únete por la no violencia contra la mujer. Hemos dado este mensaje a las 2, 3 de la mañana en un carnaval en Oriente. Hemos parado en ese momento todo el mundo bailando y hemos hablado de la violencia de género. Esto para mí yo creo que es muy importante porque es una preparación. Yo acabo de recién terminar una obra que se llama Cualquier otro lugar menos este y estuvo dedicado justamente a la violencia. La violencia es una pandemia, es decir, no solamente una actitud, es decir, la OMS la ha declarado como una de las enfermedades que más víctimas tiene a nivel global y que Cuba no está ajena a esta temática. No recordar el tema de la violencia de género solamente el Día Internacional, sino que se recuerde todo el año. La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Mirta Kaular, reconoció el activismo de cineastas, actores y músicos que con su arte le dicen no a la violencia contra la mujer. Únete, creada en 2011 en Panamá, es una plataforma común que pone en red la responsabilidad de los artistas por un mundo sin exclusión y de paz. Karen Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la Jornada Internacional de Solidaridad con los 5 y contra el terrorismo suma acciones de personas dignas en todo el mundo. Entre las muchas maneras de manifestar la solidaridad con los héroes que aún permanecen en cárceles de Estados Unidos está la que practican sederistas del municipio Yateras en las montañas de la provincia de Guantánamo. ¿Cómo dar más fuerzas a quienes enseñan que la dignidad y el decoro no son negociables? Parece ser que Oscar lo ha descubierto porque no ceja en mantener un fraterno intercambio epistolar con los héroes presos injustamente en cárceles del imperio. Siempre pensé de que las cartas que uno le envía a ellos le dan mucha fuerza. Desde los lomeríos del municipio guantanamero de Yateras, asegura se escucha alta su voz solidaria junto a la de sus vecinos y compañeros de trabajo. Por eso, cada vez que recibe cartas, sobre todo de Antonio Guerrero, prefiere compartir su emoción no solo con la sanguínea, sino con su familia sederista que se suma a la lucha por el regreso de los 5. Me reúno con los sederistas, le doy a conocer las cartas que envía cada uno de ellos, las notas que ellos envían. Lo que dice, se lo explico a ellos. La historia de esos héroes es documento imprescindible que preserva Oscar, su amplio epistolario con ellos, sus familias y otras personalidades de la revolución y su firme convicción de que más temprano que tarde, Gerardo, Antonio y Ramón regresarán a la patria. Lo harán quizás cuando definitivamente el gobierno norteamericano escuche la voz de otros seres dignos del mundo, la de él y la de sus coterráneos, la cual ya atraviesa la impetuosa geografía de Yateras. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa Transcontenedores de la provincia de Camagüey aplica desde hace varios años diversas medidas que permiten el ahorro de combustible. Una de ellas es la implantación de los GPS a sus equipos de carga. Vanguardia nacional durante 7 años y considerada la mejor unidad empresarial de base entre las 10 de su tipo en el país, Transcontenedores en Camagüey aplica desde el 2008 los localizadores o GPS en sus equipos con excelentes resultados.
Solo de enero al cierre de agosto, el colectivo ahorró 20.300 litros de diésel, con una reducción del índice de rotación y notables avances en el mejoramiento de los índices de eficiencia. Es algo que en el país entero se está generalizando para contribuir al ahorro principalmente de combustible. También, por ejemplo, los ahorros, digamos por así decirlo, las reducciones de los siglos de espera del contenedor desde que su entrada a la provincia hasta que regresa al lugar de origen. Y bueno, también el ciclo de viaje se reduce, se puede aprovechar más el camión y hacer más eficiente su gestión. Desde comienzos de año y hasta la fecha, los 86 trabajadores de Transcontenedores transportaron más de 90.000 toneladas de mercancías, con disminución de los costos e incremento de la productividad. Beneficioso porque eso, en cualquier problema que tengamos con las CAR y eso nos beneficia, el recorrido y eso sí, el problema del petróleo también no me ha beneficiado. Es decir, al ahorrar combustible mejora. Sí, ha ahorrado bastante. Sí. ¿Salarialmente cómo salen ustedes? Bueno, cumpliendo el plan salimos bastante bien. Porque hay que cumplir el plan. ¿Cuánto gana mensualmente más o menos uno de ustedes? 1.000 y pico pesos. Mención especial merecen los innovadores y racionalizadores, quienes además de mantener de alta el parque de camiones, han recuperado equipos que habían causado baja en otras provincias. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? La vaguada de días anteriores sigue aquí. Lo que pasa es que ahora está un poco más debilitada y para mañana se espera que se mueva un poco más hacia el oeste. De modo que aunque tenemos un aire muy cálido y muy húmedo del sudeste, que está produciendo con el calentamiento de por la mañana, chubascos, tormentas eléctricas en la tarde y principios de la noche, esta actividad mañana va a mantenerse, pero fundamentalmente en zonas del interior y costa sur del país. Dicho esto, pues vamos a ver el pronóstico ya un poco más en detalle. Tendremos la mañana en el occidente del país con sol y algunas nubes y temperatura mínima por la madrugada de 22 a 24 grados Celsius. Ya por la tarde tendremos calor, habrá 32 grados y se producirán algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, fundamentalmente final de la tarde en zonas del interior y costa sur de la parte occidental del territorio nacional. Pero para el centro del país ocurrirá otro tanto. La mañana de sol y algunas nubes, 23 grados de mínima por la madrugada, en la tarde valores de 32 y 33 grados Celsius, también con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en zonas del interior y costa sur, final de la tarde y hasta el anochecer. Y en la región oriental, pues fíjense, lo mismo. Tendremos por la mañana sol y algunas nubes, 22, 23, 24 grados de mínima por la madrugada. Mucho calor por la tarde, valores de 32, 33 y 34 grados en Granma, Santiago de Cuba y en Guantánamo también con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, final de la tarde y al anochecer. Y los próximos días no se va a diferenciar gran cosa, salvo que en algunos casos, como es el caso del sábado, habrá menos lluvia en la parte occidental y también para el domingo y lunes en la parte oriental y algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en el resto. Pero en cuanto a la temperatura, sin cambio alguno, 33 y 34 grados de temperatura máxima por la tarde. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Y amplia repercusión internacional han tenido las críticas de los mandatarios latinoamericanos al actual funcionamiento de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Pero para ampliarnos el tema, acontecer económico mundial con Marisela Recasens. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches. En efecto, Añé, las intervenciones de líderes latinoamericanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas este miércoles aún acaparan titulares y espacios en medios de prensa de todo tipo. Destacan cintillos: Latinoamérica unió voces para demandar reformas y desmontar los paradigmas actuales de ese organismo, acabar con el sistema capitalista e impulsar el desarrollo sostenible. La presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo que la decisión de elaborar un marco jurídico para la reestructuración de la deuda soberana, un reclamo de las naciones pobres, indica que es posible reformar las Naciones Unidas. Por su parte, Chile pidió un cambio en el Consejo de Seguridad. La presidenta Michelle Bachelet afirmó que en muchas ocasiones ese órgano encargado de la paz y seguridad regionales no ha sido capaz de actuar con la unidad de sus miembros, afectando su legitimidad y credibilidad. Para la presidenta brasileña Dilma Rousseff,
la reforma del Consejo de Seguridad se está demorando mucho. Dijo que se necesita una reforma genuina para superar la actual parálisis. Dos discursos muy promovidos por los medios han sido el de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y el de Venezuela, Nicolás Maduro. Evo fue uno de los primeros en afirmar que solo minimizando el capitalismo se podrá erradicar la pobreza en el mundo. También llamó a transformar estructuras excluyentes como el Fondo Monetario Internacional. Nicolás Maduro fue contundente al argumentar que el protagonismo de las regiones es muy distinto al que existía en 1945. Es otro mundo, dijo, y la ONU debe adaptarse a nuevos actores que tienen voz propia. Fue así como volvió a retumbar en la sede de Nueva York la impostergable necesidad de refundar la ONU, planteado por Fidel muchas veces y con énfasis extraordinario en la Cumbre del Milenio. También en ese mismo escenario por Hugo Chávez. Hoy se recuerda aquel histórico discurso del líder bolivariano cuando dijo: la verdad se ha movido y el momento que vivimos es otro. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. En Ucrania, representantes de la proclamada República Popular de Donetsk denunciaron que fuerzas regulares de Kiev violaron 7 veces el alto al fuego establecido en el Donbass. También fueron hallados nuevos enterramientos clandestinos, uno de ellos con casi 40 cadáveres de civiles y otro con cuerpos de milicianos y soldados ucranianos. A partir de este jueves, España incluirá en sus estimaciones del Producto Interno Bruto los ingresos que aportan el tráfico de drogas y la prostitución. De tal modo, esas actividades ilegales estarían contabilizadas en el PIB al mismo nivel que la educación, las actividades artísticas, las telecomunicaciones o el suministro de energía, entre otros. El presidente del gobierno catalán, Artur Mas, prevé firmar el próximo sábado el decreto de convocatoria para consulta sobre soberanía que se realizará el 9 de noviembre. Hace una semana, el Parlamento local aprobó la nueva ley de consultas refrendarias y de participación ciudadana. Un nuevo atentado sacudió este jueves la capital chilena, cobrándose la vida de al menos el propio responsable de la acción, según medios locales. Se trata de un hombre de unos 25 años que manipulaba el artefacto de fabricación casera cuando estalló. El gobierno chileno reiteró que presentará una reforma a la ley antiterrorista y cambios en el Sistema Nacional de Inteligencia para reforzar la seguridad pública. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Y otros cables de agencias internacionales de prensa dan cuenta de que Estados Unidos realizó este jueves 13 nuevos bombardeos contra objetivos en el este de Siria, entre ellos una docena de refinerías de petróleo en poder de los yihadistas, según informó el Pentágono. En los ataques participaron aviones caza y aeronaves teledirigidas estadounidenses con el apoyo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno estadounidense ejecuta estas operaciones sin la anuencia de las autoridades de Damasco. En tanto, el primer ministro británico David Cameron justificó la futura participación de su país en los bombardeos en Irak y Siria en medio de protestas de la población. Londres y Washington financian y arman a formaciones mercenarias que califican de oposición moderada, sin atender a las denuncias del gobierno sirio. Buenas noches, bienvenidos a la información cultural. Hoy tuvo lugar un homenaje al reconocido intelectual cubano Cintio Whittier en el aniversario 93 de su natalicio. Desde el Centro de Estudios Martianos se recordó el legado de quien fuera presidente honorífico de la institución. Según el ensayista Enrique Sainz, el magisterio de Cintio Whittier no solo se manifestó en sus libros de poesía y de ensayo o en las antologías y las conferencias que animaron su labor intelectual, sino también a través de un diálogo siempre fecundo donde convidó a reconocer los valores más trascendentes de la espiritualidad nacional. En el contexto del homenaje, la institución convocó al Premio de la Crítica Cintio Whittier bajo la mirada siempre cómplice de Fina García Marrús, quien al igual que Cintio ha realizado una
una obra esencial en la defensa de la poesía y el pensamiento cubano, se recordó al poeta y al maestro de varias generaciones, al estudioso ejemplar de la obra martiana, portador en sí mismo de un sentido ético que reflejó en toda su creación. Jenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección general de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, regresó a Cuba hace solo unas horas luego de sus 2 presentaciones en el Festival Otoño Cultural de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, México. La compañía cubana, bajo la dirección de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, una vez más arrancó largas ovaciones del público mexicano que colmó el Teatro Manzanero de la ciudad de Mérida para disfrutar del ballet Coppelia, una de las más famosas obras del repertorio tradicional de esa manifestación artística. El éxito ha sido grande. Los roles protagónicos corrieron a cargo de Biensay Valdés, Amaya Rodríguez, Víctor Esteves, Adrián Molina, Félix Rodríguez y Ernesto Díaz, secundados por solistas y el cuerpo de baile. Momento especial lo fue la salida a escena de Alicia, quien recibió repetidas ovaciones de la audiencia, rindiéndole así merecido homenaje a quien es figura indiscutible de la danza mundial. Eva Maura Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este reporte concluye nuestro segmento. Le habla Dagner Relova. Buenas noches. Brigadas de la empresa de reparaciones integrales de la Unión Cuba Petróleo asumen la rehabilitación del oleoducto que enlaza a la base de supertanqueros de Matanzas con la termoeléctrica del este de La Habana en Santa Cruz del Norte. Esa inversión es crucial para asegurar la eficiencia y confiabilidad en el suministro del crudo a la central energética. Previamente, esta planta creó reservas de combustible para 15 días. La reparación del oleoducto Matanzas-Santa Cruz del Norte es una operación planificada para 72 horas en el terreno. Con este tramo interconectado que terminaremos el viernes, podremos comenzar un trabajo ya de diagnóstico interior de la tubería y podremos luego completar el resto de los tubos que haya que cambiar, que tenemos pensado comenzar con 10 kilómetros el próximo año, pero que pueden ser más dependiendo del resultado del diagnóstico que se le haga al tubo. Este oleoducto con 47 kilómetros de longitud es uno de los mayores del país. Su trazado atraviesa el Valle de Yumurí. En condiciones normales, por esta vía llegan a la termoeléctrica 70 metros cúbicos de crudo por hora. Directivos y especialistas de la Unión Cuba Petróleo plantean que esta es la primera reparación integral que recibe el oleoducto tras 25 años en explotación. Se organizó para hacer el corte en 4 puntos a la vez, aquí en la termoeléctrica y en 3 puntos hacia Matanzas. Ya hay un punto que terminó en la tarde ya la parte de soldadura y hay 2 puntos más que en este momento están soldando y nosotros que estamos ya picando para hacer el cambio de 2 tubos que hay que cambiar aquí. La complejidad depende por propio terreno, la complejidad, la geografía del terreno nos ha obligado a grandes retos que hemos tenido que sobrellevar. Pese a la lluvia, a las altas temperaturas y a la complejidad de los trabajos, hasta este jueves en la tarde el proyecto marchaba de acuerdo al cronograma planificado. Tenemos una parte de tubo nueva completamente, puede soportar una mayor presión de trabajo. Esta termoeléctrica no tiene otra vía de suministro, todo el combustible pasa por este tubo, por lo tanto es de vital importancia mantenerlo en buen estado. La inversión, más allá del aumento en la eficiencia y confiabilidad que generan al sistema para el suministro de crudo a la termoeléctrica, constituye una garantía para preservar aún más las reservas naturales existentes en la zona. Este es un reporte de Antonio Gómez y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar los elogios de Fidel a la actuación del presidente venezolano en la ONU. Las obras de rehabilitación del mayor oleoducto cubano. El ahorro de combustible en empresa de transporte camagüeyana. Y el reclamo de decenas de líderes para la transformación del sistema de Naciones Unidas.
Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.